¿Quiere compartirnos un himno en esta noche? ¿No? Entonces, como no hay respuesta, entonces vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Bueno, entonces, damos nuevamente la bienvenida a todos los que se han conectado en el último momento y venimos haciendo una serie de estudios del bautismo, ¿sí? Y hemos dicho en oportunidades anteriores, pues muchos principios básicos que rodean el tema del bautismo. Y como introducción para empezar este estudio, pues lo empezamos con el propósito inicialmente de aprender y también de enseñar, ¿bien? Y porque teníamos un concepto acerca del bautismo que yo pensé que estaba de pronto errado, ¿sí? Y nos ha enseñado mucho, hemos aprendido mucho. Tengo que confesarles el día de hoy, este estudio empezó porque habían comentarios y pues doctrinas en otras religiones, en otras iglesias, en otras denominaciones, donde se menosprecia, donde se disminuye el valor del bautismo, ¿sí? Y entonces por eso hemos empezado a aprender. Y al estudiar acerca del bautismo, hemos visto que esto tiene mucho que ver con muchísimas cosas, principalmente pues con la fe, ¿bien? Y yo mismo en este momento, en esta noche, tengo que reconocer que estaba equivocado, ¿bien? Porque lo que hemos hecho a través de estos estudios nos va abriendo los ojos, la palabra de Dios nos va enseñando. E incluso lo que yo mismo tenía pensado, consideraba con respecto al bautismo, pues ha ido cambiando gracias a la palabra de Dios, gracias al estudio, mi percepción. ¿En qué sentido? En que no solamente el bautismo en sí mismo, este acto de sumergirse uno bajo el agua, ¿sí? Ya con eso uno ya tenga el perdón de los pecados, o sea, suficiente, porque es muy importante tener el entendimiento, tener el conocimiento y tener como las bases bien claras del acto que uno está tomando en ese momento. Es muy importante la fe, es muy importante el entendimiento, es muy importante la relación en ese Dios en el que creemos, a quién le creemos y qué puede hacer ese Dios por nosotros. Bien, el bautismo pues es un acto de fe, ¿sí? Y hemos visto que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos lo dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Le pongo el pasaje ahí. Los que quieran buscar esos pasajes en sus Biblias, lo pueden hacer. Bien, vamos a compartir hoy varios versículos. He intentado proyectar la mayoría, algunos otros no, pero pues pueden tomar pues nota o eh, pues apuntes de los versículos que vamos a decir y los pueden buscar en sus Biblias también. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de la intención, el propósito y la acción. Nuestro hermano Wilmer ya en la clase pasada nos había dado una pequeña introducción a este tema. Y podemos ver que a través de la Biblia Jesús, los apóstoles enseñaron claramente que una acción correcta debe estar acompañada por la acción y propósito asociados. Y en el bautismo se reúnen esos tres ingredientes. Entonces, es una acción correcta, ¿sí? Pero tiene que estar acompañada por una intención que también es correcta y con un propósito, que no es cualquier propósito, sino tiene que ser un propósito adecuado, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba ahorita que estaba equivocado, pues claramente porque ni el acto del bautismo por sí solo, si no tiene la intención y los propósitos adecuados, pues son aceptados y son recibidos por Dios. Como dice el versículo que acabamos de leer, sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchos decimos de nosotros que creemos en Dios, ¿sí? Pero no solamente vas a decir que creer en Dios, porque cuando creemos en Dios, en cuál Dios es que estamos depositando nuestra fe, en cuál Dios es que estamos creyendo, ¿sí? Y qué creemos nosotros que ese Dios puede hacer por nosotros, que puede hacer por nuestra vida. Y ese Dios al cual profesamos nuestra fe, ¿qué nos está prometiendo a nosotros? Bien, entonces en esto podemos estar muy equivocados muchas veces, teniendo pues conceptos equivocados en cuanto a que pensamos decir que creemos en Dios, ya es suficiente, pero como tal no conocemos la esencia de Dios, ni tenemos fe en las promesas
que Él hace para nuestras vidas y a veces no conocemos ni siquiera las promesas importantes. Vivimos en un mundo de afanes, de problemas, de circunstancias diarias que a veces como que no nos dejan ver cuál es el propósito por el cual nosotros estamos en esta vida. Hermano Libardo, por favor, adelante. Bueno, el gran problema de muchos de nosotros es que la gran mayoría de personas creen en Dios, pero muy pocos le creemos a Dios. Cuando creemos en Dios, sabemos que hay un Dios y pensamos que nos salva, nos ayuda y todo, pero cuando le creemos a Dios es cuando obedecemos su palabra, es cuando tratamos de mostrarle al mundo ese Dios de amor, ese Dios compasivo y ese Dios que nos guía en todo momento y en todo lugar. Entonces no es tanto creer en Dios, sino creerle a Dios. Y para creerle a Dios tenemos que empezar por estudiar su palabra, que es lo más importante. Gracias. Gracias, hermano Libardo. Y bueno, voy a pedir el favor a mi hermano Libardo esta noche que me ayude a estar pendiente si de pronto alguien más de pronto quiere compartir un mensaje, un comentario. Creo que nuestro hermano John Jairo también desea participar. Adelante, hermano John Jairo. Gracias, hermano Juan. Bueno, pues yo quería compartir el pasaje en Primera de Pedro 3:21, que nos habla sobre el bautismo, y dice: esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes, pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios, de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva, porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Entonces ahí pues complementamos lo que decía nuestro hermano Libardo, basados en la palabra de Dios. Eso es lo que es el bautismo. Gracias, hermano John. Sí, así es, y hay veces nosotros queremos explicar lo que dice la Biblia, ¿no? Pero la Biblia a veces los explica por sí solas. Lo que nos equivocamos a veces nosotros los hombres es en querer a veces interpretar, darle un significado a las cosas, pero si miramos este pasaje que nos acaba de leer nuestro hermano John, es bastante claro. Entonces, vamos a mirar un tema que es las obras de justicia, ¿sí? Entonces, a veces también en este aspecto, digamos, el tema del bautismo nos lleva a tocar varios temas y nos va envolviendo poco a poco y con un propósito especial, con un objetivo especial, que es nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros y cuál es el entendimiento que tenemos que tener nosotros en el momento que nosotros hacemos diferentes obras. Como tal, el bautismo también es una obra, pero no es la única obra que hay otras obras, ¿sí? Y estas obras que Jesús nos enseñó, obras de justicia, a veces pueden ser muy buenas, pero si no tienen el propósito adecuado, o si tienen el propósito equivocado, pues no reciben la recompensa por parte de Dios. En la clase pasada, nuestro hermano Wilmer terminó con esta lista. Obras de justicia, las cuales Jesús enseñó y que pueden tener un propósito equivocado y que no reciben por parte de Dios. A veces es los puntos que tenemos ahí en la diapositiva, que es soportar la persecución, a veces el dar, la oración y el ayuno, la enseñanza, el cántico, la cena del Señor y el bautismo. Muchas obras de justicia, si no se hacen con el propósito adecuado, no van a recibir la recompensa de parte de Dios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar cada una de estas obras de justicia. Una primera que tenemos acá, les pongo en la diapositiva, es muy clara. Empezamos a mirar obras de justicia a partir de Mateo, capítulo 6, versículo 1. Yo les pongo aquí el versículo en la diapositiva para que ustedes lo puedan leer. Intento que la letra sea grande, pero ustedes pueden ir meditando, irlo leyendo, intentarlo comprender. Si alguien de pronto desea participar, dar su comentario, también puede hacerlo. Dice acá, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los admiren, porque verán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Y muchas veces hacemos esto, ¿verdad?
Muchas veces, muchas personas pasamos por esto. Queremos hacer cosas y un propósito equivocado, ¿cuál puede ser? Querer equivocadamente demostrarle al mundo nuestra fe, la fe que profesamos, pero a veces nos pasamos un poquito ya al punto de querer impresionar, de querer demostrar, de querer siempre a veces tener un ego propio, un ego particular. Bien, entonces aquí es en Mateo 6, capítulo 1, es un claro ejemplo, ¿sí? Puede que lo que nosotros estemos haciendo, esas buenas acciones, sean justas, sean acciones correctas, ¿sí? Pero si las estamos haciendo para que otras personas se den cuenta lo bueno que somos y lo bueno que hacemos, entonces en ese momento se daña esa buena obra, esa buena acción que estamos haciendo, porque no vamos a recibir la recompensa especial que nuestro Padre tiene para nosotros, sino por el contrario, pues nos vamos es a perder la recompensa que nuestro Padre tiene. Entonces, las obras de justicia no tienen que ser para que otras personas nos vean, para que nosotros seamos alabados y glorificados. Siempre por encima de todo se tiene que glorificar al Padre. Bien, y muchas cosas de las que vamos a hablar hoy es de nosotros tener entendimiento y de saber que las cosas que vamos a hacer las tenemos que hacer de corazón, con entendimiento, eh, y para Dios, ¿sí? Y las cosas cuando son para Dios, no son para el mundo, no son para el hombre. Otro ejemplo que tenemos es en Hechos 10, versículos 34 y 35. Dice el El hermano versículo, Ernesto está levantando la mano. gracias, hermano Libardo. Adelante, hermano Ernesto. Buenas noches, familia. Estaba leyendo y escuchándote muy atentamente, pero pues esta es una reflexión para todos, ¿no? Todos los que tenemos la idea de llevar a un buen cristiano a los pies del Señor, también tenemos que también ser humildes en tantas cosas que nos ofrece la vida todos los días. Y, y veía un caso que decía en el mismo Mateo, pero en Mateo 6:5, y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque aquellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, y ya tienen su recompensa. Tenemos que ser muy prudentes con eso y pedirle a todos a los hermanos que después del bautizo es una prioridad ser más humildes de que cuando antes de llegar a los pies del Señor. Gracias, hermano Libardo. Y qué bonito que puedan escudriñar la escritura, que puedan buscar en sus Biblias, ya sea que tengan una Biblia de papel o una Biblia en físico, y que este pasaje que vemos puedan leer el versículo que estamos dando. Y bueno, Dios nos va a ir mostrando pues muchas cosas más bonitas e interesantes. Qué bonito que nuestro hermano Libardo ha leído el pasaje completo, porque ese pasaje tiene varias cosas que realmente nos interesan y tienen mucha relación con lo que estamos hablando en este momento. Bien, entonces les comentaba que íbamos ahora a irnos a Hechos 10, versículos 34 y 35. Dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bien, ¿qué podemos decir acá en este pasaje? Eh, Dios no hace acepción de personas. A veces nosotros sí. Nosotros a veces creemos que la salvación es para ciertas personas, pero para otras, bueno, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a ser eso así? No, a Dios le importa de las personas el deseo que tienen de buscarle, de acercarse a Él, la fe que le tienen, esa intención que tienen de entenderle, de buscarle, y ese propósito que tienen de buscar que ese Dios al cual le profesamos nuestra fe pueda hacer algo maravilloso en nuestra vida. Nosotros somos personas a veces que juzgamos al otro, a pesar de que tenemos la viga en nuestro propio ojo, nos gusta más juzgar a los demás, ¿bien? Y consideramos que muchas personas no merecen incluso la salvación, ¿sí? No merecen ser bautizados. Pero mire que ni siquiera Dios mismo ha hecho eso con ninguno de los hombres, sino que Dios le interesa es que, como termina diciendo el versículo, se agrada el que le teme y hace justicia. ¿Quiénes le temen?
tener reverencia por Dios, es tener respeto por Dios, es tener amor a Dios, es querer escuchar su palabra, es querer entenderle, querer obedecerle. Y no es temor a Dios, porque equivocadamente se piensa que tener temor a Dios es tenerle miedo. No, no es miedo. Miedo es otro sentimiento, es otra emoción, es una cosa totalmente diferente. Tenerle temor a Dios es a su vez tenerle amor a Dios, porque cuando le tenemos temor a Dios, entonces lo amamos y cuando lo amamos, ¿qué hacemos? Intentamos guardar sus mandamientos, guardándose en donde, en nuestro corazón y obedecerlos, llevarlos a la práctica, llevarlo en acciones a nuestra vida diaria. Entonces, mi hermano Wilmer creo que tenía la mano levantada. Sí, señor Wilmer, ¿desea participar? Adelante, Wilmer. Se nos fue nuestro hermano. Ahorita cuando estamos pendientes cuando vuelva entonces para seguir con él. Entonces, ese es otro punto. Y nosotros, bueno, claramente hacemos acepción con muchísimas personas, realmente lo reconocemos porque somos seres humanos, somos imperfectos y a veces nos dejamos llevar por sentimientos equivocados. Pero cuando empezamos a andar en los caminos de Dios, Dios nos va mostrando el camino, Dios nos va enseñando, Dios nos va quitando el rencor, nos va quitando ese mal pensamiento, ese mal deseo hacia esa otra persona y ya empezamos a ver la persona como una persona que también puede llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Libardo, adelante, por favor. Lo que pasa con muchos de nosotros es que somos muy ligeros para criticar y para juzgar a los demás y no nos damos cuenta de muchas situaciones que pueden estar viviendo, no, como decimos en el adagio popular, no nos ponemos en los zapatos de los demás, sino que simplemente juzgamos por la impresión o bajo nuestro propio criterio y no bajo la palabra de Dios. Gracias, hermano Libardo, así es, muy amable. Bien, vamos a seguir con el siguiente punto. Estamos hablando ahorita de los puntos que estábamos tocando. Uno era entre el de la persecución. Pues justamente en el momento que se estaba escribiendo la Biblia, pues como había tanta división y los que seguían a Cristo, pues eran considerados como personas no gratas, como personas peligrosas. Entonces muchas personas, tanto desde el primer siglo como hoy en día, en muchas partes del mundo, eh, sufren persecución. Basta incluso con decir que uno a veces es cristiano y ya de pronto la vida se le empieza a hacer un poquito más difícil porque en nuestro entorno, en nuestro alrededor, a veces nos intentan hacer caer, buscar como que nosotros caigamos, que nos equivoquemos y demás. Bien, entonces vamos a mirar este pasaje de Mateo 5:10 que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, entonces, en cierta forma somos afortunados y bienaventurados por recibir esa persecución, sí, porque es una demostración de que por nuestra fe, pues estamos sufriendo eso. ¿En dónde está el problema? ¿Dónde está la falla? En el versículo que vemos en 1 Corintios 13:3, ¿sí? Dice, si repartiese todos mis bienes para dar a comer de los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque ¿qué pasa con el que a veces sufre persecución? ¿Sí? Hay personas que no están sufriendo una persecución porque sí, sino hay otras personas que a veces como que buscan, ¿sí? Como llamar la atención e incluso a veces ser perseguidos, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Dios está prometiendo que son bienaventurados los que son perseguidos, pero si nosotros lo provocamos, si nosotros lo hacemos a propósito, si nosotros intentamos llevar esas cosas para que otros digan, ay, cómo sufre el hermano, ay, pobrecito, ay, muchas cosas más, o como es de fuerte, como es de firme o de fiel a Dios, no, no es el propósito correcto porque lo que Dios quiere es que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, porque incluso si entregamos nuestro cuerpo para ser quemado en una de esas persecuciones, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Y si hacemos muchas obras de benevolencia y de ayudas a los demás, pero no lo hacemos con el propósito que debe ser de agradar a Dios, entonces lo que estamos haciendo son obras de justicia,
que a los ojos de la gente son muy buenas, pero delante de los ojos de Dios, no tanto. Don Jairo está levantando la mano. Gracias, hermano Olivar. Adelante, Gracias, hermano John Jairo. gracias, mi hermano Leonardo. Bueno, con referente a lo que nos dice Juiván, el ejemplo que tenemos es en la palabra de Dios y lo tenemos en Hechos y Romanos, cuando nos cuenta la historia de Pablo. Primero porque todos conocemos la historia de Pablo y sabíamos que él perseguía a los cristianos. Y sin embargo Dios no hizo acepción de personas, porque Dios lo eligió a él, a Pablo, a pesar de que hacía esto. Y nosotros lo podemos ver en 2 Corintios 12:10, cuando dice Pablo: también me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. La hermana Karen está levantando la mano. Karen Contreras, adelante. De pronto se le activó. Listo. Entonces, vamos a continuar mientras que tenemos comunicación con nuestra hermana Karen. Entonces, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias. Quería aportar un versículo con referente a lo de las obras, desde 11 al 15, porque nadie puede poner otro fundamento. No sé si todos le escucharon bien a nuestra hermana Karen. Yo no pude escuchar lo que nos compartió. De pronto tenía problemas con la comunicación. ¿Puede repetirnos, por favor? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, pues ahí nos dice que las obras de nosotros pues van a ser pasadas por fuego. Y allí es donde se va como a ver cada obra, cómo fue realizada. Gracias, hermana Karen. Bueno, entonces estamos donde vamos, según lo que nos comenta nuestra hermana Karen, donde vamos a ver las recompensas, a la manera como nosotros actuamos y la manera como nosotros obramos y el propósito que está detrás de cada acción, de cada cosa que a veces queremos que hacer, que a veces parece buena. Bien, vamos a ir ahora a un pasaje en Mateo 6, los 2 al 4, los puse ahí en la presentación, si ustedes quieren leerlo, si alguna persona quiere leerlo, le doy la oportunidad en este momento que lea ese pasaje de Mateo 6, ¿Mateo qué? versículos 2 al 4, Mateo 6, versículo 2 al 4, está en la diapositiva, lo pueden leer de la diapositiva o pueden buscarlo en su Biblia, en la versión que tengan, y nos lo comparten, por favor. Bueno, yo ya lo tengo acá. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que la derecha, lo que hace la derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Bueno, la enseñanza que nos deja esta lectura es que nosotros debemos hacer todo para agradar a Dios y no para agradar al hombre. Nosotros debemos hacer muchas cosas en secreto porque Dios en lo secreto nos va a recompensar. Dios en lo secreto, Él conoce nuestro corazón y Él conoce
nuestras necesidades y Él conoce todo de nosotros. Entonces, no necesitamos alardear de que sabemos más o sabemos menos que los otros, sino simplemente hacerlo de corazón para mostrar otra vez ese Dios que nos guía. Gracias, hermano Olivardo. Así es. Entonces vemos acá en ese pasaje que podemos estar haciendo obras buenas, obras de justicia, que aparentemente son correctas, pero que Dios no las aprueba porque tienen un propósito equivocado, ¿sí? ¿Ayudar a los pobres es bueno o es malo? Es un mandamiento, de hecho, que debemos ayudar a los pobres, no lo dice la Biblia, ¿sí? Pero es bueno hacerlo para ser alabados, para ser tenidos en cuenta, para ser en una especie de poder nosotros sentirnos orgullosos de nuestras obras y nuestras acciones. Pues no. De hecho, me hace acordar esto de un amigo que él ayudaba a los pobres, ¿sí? Le iba muy bien en su trabajo, pero entonces cuando quería tener una ayuda con los demás, pues hacía todo tipo de publicaciones en redes sociales, en todo eso, mostrando todas las obras que él hacía. Si lo miramos a la luz de la Biblia, mire que Dios no quiere eso. Y es importante que todos nosotros nos concienticemos de que tenemos que hacer obras, ¿sí? Que tenemos que ayudar a los necesitados, no solamente necesitados económicos, sino necesitados físicamente, sino también espiritualmente. Hay personas que necesitan ayuda de diferentes índoles. Todos necesitamos ayuda. Yo necesito ayuda. Ustedes necesitan ayuda. Pero esa ayuda no puede ser quien la haga con el ánimo de sacar pecho, de sentirse orgulloso por lo que hace. Todas esas cosas que uno puede hacer por la humanidad, por los demás, por el necesitado, son cosas que uno hace para, para Dios, ¿bien? Y eso tiene que ser en secreto. También pasa constantemente, digamos, el domingo en la iglesia a la cual nos reunimos. Nosotros nos reunimos y recogemos una ofrenda en la iglesia. Esa ofrenda que nosotros recogemos pasa una tula el día domingo, el primer día de la semana, que es el día que nos enseñan las escrituras que se puede recoger una ofrenda para ayudar a los necesitados y para ayudar a las necesidades de la obra. Y cada uno deposita en su bolsita lo que haya puesto en su corazón, lo que haya destinado darle a Dios. Aunque Dios no necesita nada, igual nosotros, al contrario, le devolvemos un poquito de todo lo que Él nos da. De todos modos, la ofrenda, pues, es algo bueno que hacemos porque con la ofrenda, pues, se sostiene la iglesia y se ayudan a las personas que se necesitan. Bien, pero lo hacemos en secreto. No es una ofrenda donde yo sepa cuánto dio el hermano tiene un mejor trabajo, da más, el otro hermano tiene menos, entonces da menos, o el otro no da nada, no. La ofrenda es algo que debe ser secreto. Como estamos leyendo acá en este pasaje, que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu derecha. Todo lo que sea para alabanza de Dios, para glorificar el nombre de Dios, para exaltar a Dios, debe ser en secreto. No debe estar buscando el reconocimiento personal, no debe ser buscar el reconocimiento público. Por el contrario, tenemos que someternos a lo que nos dice aquí la escritura y debe ser en secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar y la recompensa que Dios nos promete sí va a ser público. Hermano Libardo, tiene la palabra. Bueno, yo pienso que la ofrenda es importante. ¿Por qué? Porque primero obedecemos a Dios porque es palabra de Dios ofrendar. Y segundo, es agradecimiento a Dios por las bendiciones que ha traído a nuestras vidas. Y esa ofrenda, pues afortunadamente aquí en esta iglesia uno ve que es bien distribuida y no es para enriquecer a una sola persona. Entonces, la ofrenda debe ser de corazón, sin importar cuánto sea. Y hay un pasaje bíblico que habla de que uno de los fariseos dio mucha plata y hubo una señora que dio 2 denarios. Entonces le preguntan a Jesús, ¿cuál de esos dos es más, tiene más salvación? Entonces dicen que la señora que dio los 2 denarios porque dio de lo que no tenía, en cambio el otro dio de lo que le sobraba. Entonces debemos dar la ofrenda de corazón sin importar cuánto es, pero sí con el amor que la ofrecemos. Gracias, hermano Libardo.
Así es, así es. La ofrenda es algo que es en secreto y nos trae esto a colación también, pues ver cómo otras iglesias, denominaciones, religiones, pues ponen un sobrecito para que la persona ponga su nombre y apellido y cuánto está dando, tiene que poner el sobre y llevan, bueno, una contabilidad y un montón de cosas más que lo que vemos a la luz de la Biblia no debería ser así. Incluso eso se presta para malos entendidos, para de pronto ver con buenos ojos al que se esfuerza y da más dinero en su ofrenda y cambio el otro que no da mucho, entonces a ese hermano no hay que visitarlo tanto, no hay que ayudarle tanto, no, si está en una clínica, pues de pronto no se le mide con el mismo rasero, ¿sí? Con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente podemos estarnos dejando desviar por lo que vemos que una persona hace. Entonces, esto de la ofrenda sí es importante que sea secreto, ¿bien? Y es como dice Dios, es más importante dar que recibir. Aquí lo importante que estamos viendo y relacionándolo con el bautismo es mirar que todas estas cosas que hacemos, si hacemos las cosas con el propósito equivocado, no son del agrado de Dios. Bien, y es lo que queremos buscar. Bien, miremos este otro pasaje que tenemos a través de la escritura, de hacer obras buenas. Es, como dice Efesios 2:10. Si alguien lo quiere leer, lo tengo en la diapositiva. Hay una persona que le está dando agua a la otra. ¿Qué significa hacer buenas obras? ¿Quién desea leer Efesios capítulo 2, versículo 10? Si alguien desea leerlo, puede participar, puede leerlo a través de la diapositiva o puede buscarlo en su celular, en su Biblia. Quiero buscar algo acá. Bebita. Adelante, hermano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Muchas gracias. Nosotros hacemos buenas obras porque ya cuando empezamos nuestro camino cristiano de servir a Dios, de acercarnos a Dios, de aceptar su voluntad, sus mandamientos, ya empezamos a ser hijos de Él, ¿sí? Somos hechura suya, empezamos a parecernos a, a Jesús, ¿sí? Y Jesús hacía buenas obras, ¿verdad? Y nosotros tenemos que parecernos a ese ejemplo, a ese modelo que nos dejó Dios a través de las escrituras, que fue su Hijo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que hacemos buenas obras, estas obras realmente las preparó Dios y nosotros empezamos a hacerlas cuando empezamos a andar en sus caminos. Bien, y empezamos a entender lo importante que es hacer esas buenas obras, pero las hacemos no con el propósito equivocado, sino con el propósito correcto. ¿Cuál es? Que nosotros entendemos de dónde venimos, al Dios al que servimos y el modelo que nosotros tenemos para seguir adelante, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano Ernesto, adelante, por favor. Hermanos, quería tocar este tema, este versículo que estoy leyendo, que es de Marcos 1, Marcos 1:3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizad Juan en el desierto y predicad el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Nos recuerda que siempre el Señor ha estado dispuesto a recibirnos y a lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y bautizarnos y llevar el buen por el buen camino. Gracias, hermano Ernesto. Así es. Veremos en este otro versículo pasado en la Biblia que nos dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya muchas obras de las que hacemos no tenemos por qué vanagloriarnos nosotros de haberlas hecho. Que cuando nosotros empezamos a seguir a Dios, a obedecer a Dios, a servirle, y podemos recibir ese don de ese Espíritu Santo, ya nosotros no pensamos como nosotros mismos, ni actuamos como nosotros mismos actualmente actuamos. Empezamos a ser transformados y a hacer muchísimas cosas diferentes que en tiempos pasados no haríamos. ¿Y por qué pasa eso? Porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Entendemos eso a través del bautismo, a través del bautismo que la fe en nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados. Y ya no andamos en este mundo a diestra y siniestra haciendo lo que nosotros queremos, sino ya Cristo vive en nosotros, tenemos el Espíritu Santo y todas esas buenas obras, pero haciéndolas con el propósito correcto,
con el propósito adecuado de glorificar a Dios, ¿sí? Que no es lo mismo que hacerlas con un propósito diferente de querernos agradar o alabar a nosotros mismos. Y estamos viendo que hay más bendición siempre que damos. Y Jesús nos enseñó a dar. De hecho, Dios entregó a su Hijo, nos lo entregó para el perdón de los pecados. Y podemos ver, hablando de la ofrenda, este otro pasaje en 2 Corintios 9:7, que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. A través de este estudio, uno de los objetivos y eh, digamos, los deseos principales es que ustedes entiendan esto, que yo mismo entienda esto, que nosotros entendamos esto, que todo lo que hagamos nosotros tiene que ser de corazón y tiene que ser para Dios. Bien, el bautismo es un acto que lo tenemos que hacer de corazón, lo tenemos que hacer con entendimiento, lo tenemos que hacer con conciencia, bien, y con el propósito adecuado, sabiendo que vamos a recibir un galardón, que vamos a recibir un Espíritu Santo, que tenemos una promesa de una vida eterna, que tenemos una promesa de ahora de que estamos en este paraíso terrenal, de poder contar con esa ayuda divina, con la presencia de Dios en nuestras vidas y hacer las cosas con un propósito diferente, como dar de mala gana. En otras versiones de la Biblia dice como dar con tristeza. Si nosotros nos bautizamos con tristeza o empezamos a hacer muchos actos para Dios con tristeza o no con el propósito adecuado, pues esto a Dios no le va a agradar. Por el contrario, ¿cómo se agrada a Dios? Como dice el pasaje, no hacer las cosas de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y hay más bendición en dar que en recibir. Y esto nos sirve como ejemplo a nosotros hoy en día para entender también que nosotros tenemos que estar siempre queriendo recibir esas bendiciones. Nosotros ya en estas alturas de la vida tenemos que entender que no podemos esperar a que otras personas nos ayuden, a que otras personas nos den, o que vamos a la iglesia para recibir, o que estamos en este mundo esperando a ver quién tiene benevolencia a nosotros. Al contrario, con lo poco que nosotros tengamos, que ni siquiera tiene que ser algo material, no estamos hablando de plata, nosotros podamos dar. Cuando nosotros damos, vamos a recibir más bendiciones. Es como cuando uno le dice a una persona y se lo dice de corazón, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios lo proteja, que Dios lo guarde. Vamos a empezar a recibir nosotros también estas bendiciones en nuestras vidas, porque va a ser Dios quien nos va a bendecir a nosotros. Cuando nosotros bendecimos a los demás, Dios nos bendice a nosotros. Entonces es importante que nosotros realmente aprovechemos esto y lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, quiere compartir algo, puede hacerlo. Estamos en un estudio y, digamos, no es por cortar el hilo del estudio, pero sí nos gusta en estos estudios que estamos haciendo, a pesar de que hay otros estudios que hacen también nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en Cristo, que son a veces unos temas que el expositor empieza y hasta que lo termina, pues no puede nadie hablar, no, pues no es la temática en este caso, sí está permitida la participación, están permitidos sus comentarios, sus experiencias. Claramente el tiempo va siempre en contra, no hay mucho tiempo para todo, pero si alguien quiere participar, bienvenido es. Bueno, entonces vamos a continuar con otra de las obras de justicia. Podemos hablar en este caso de la oración y el ayuno. Pensamos que la oración y el ayuno, ya con ese nombre, orar y ayunar, con hacerlo ya estamos súper bien y ya, mejor dicho, no nos hace falta nada. Pero también en esto podemos equivocarnos, ¿sí? Podemos hacer una acción buena, pero con un propósito o unas intenciones equivocadas. Hermano Ernesto levantó la mano. Adelante, hermano Ernesto. En la oración que estás, en el versículo que estás expuesto en la plataforma, dice Mateo 6, 5 y 7, del 5 al 7, y cuando ores, no seas como los hipócritas que a ellos amaban la hora de pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrar la puerta y orar a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que vive en el secreto te recompensará en público. Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo creo que nos recuerda que antes que orar, tenemos que pensar que estamos reunidos con el Señor, y como Él es como cuando reúne un hijo, se reúne con un padre amoroso que está dispuesto a escucharlo y a saber qué es lo que necesita, aunque Él ya lo sabe. Solamente le da la fortaleza para que siga con Él. Gracias, hermano Ernesto. Y este fue el pasaje que nuestro hermano Ernesto nos había leído al principio de la reunión y tiene como conceptos lo mismo. Querer una buena acción como orar es muy bueno. Dirigirnos a Dios en nuestra intimidad, bueno, en donde sea debe ser muy bueno, pero si se hace con un propósito equivocado o de la manera equivocada, ya pierde totalmente el, el efecto y a Dios ya no le va a agradar. Por eso tenemos que ser nosotros sinceros con nosotros mismos. Cuando oramos, ¿lo hacemos realmente de corazón o queremos hacerlo orar porque la persona que está al lado de pronto nos diga, uy, ese hermano no ora, o ese hermano como ora de bonito, o como es de espiritual, o demás? Nada de esas cosas tienen que estar pasando por nuestra mente. Todo tiene que ser natural, tienen que ser actos con amor, de corazón a Dios, con el propósito adecuado. Y cuando nosotros oramos, podemos equivocarnos incluso en la oración, pidiendo cosas a veces que de pronto no son del agrado de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar cumpliendo el mandamiento, podemos estar haciendo la obra de justicia, podemos estar orando y ayunando también, pero si no lo estamos haciendo de la manera correcta, pues esa oración no va a llegar a Dios, ¿sí? O si llega a Dios, no va a ser de su agrado, ¿bien? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y también podemos mirarlo con la parte del ayuno. Ayunar es un sacrificio, ¿no? Es un mandamiento. Vemos que orar y ayunar está en la Biblia y tenemos que hacerlo. La invitación en esta noche no es a que no ayunemos y a que no ayunemos y a que no oremos, no, de ninguna manera. Tenemos que ayunar y tenemos que orar, pero tenemos que hacerlo con el propósito real, con el propósito correcto. Cuando hay un propósito equivocado en el ayuno, cuando nosotros le contamos al hermano, a la hermana, es que mañana voy a ayunar, o es que estuve en ayuno ayer, o estuve en ayuno antier, o es que yo duré 3 días ayunando, o tengo un deseo de una petición material, entonces voy a ayunar y orar mucho para lograr ese objetivo, esa cosa material que necesito. Todas esas cosas, pues, que estén cumpliendo bien, hacer muy bien su ayuno, hacer muy bien su oración, pero si tienen los propósitos equivocados, no son del agrado de Dios. ¿Sí? Nos dice el pasaje, Mateo 6, 17 al 18. Nuevamente, si quiere mi hermano Ernesto, que lo tiene a la mano, lo puede por favor leer. Tiene el micrófono apagado, hermano Ernesto. Perdón, mi hermano, lo que pasó fue que me salí, pero ya lo retomé. Y cuando ores, no sean como los hipócritas, que ellos aman al orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. Desde cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrar la puerta y orar a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que va en secreto te recompensará en público. Nos recuerda claramente de la fe que hay que poner en el momento de la reunión con el Señor. Cuando estamos orando, estamos sentados al lado de Él, compartiendo nuestras necesidades y llevándole las buenas nuevas hacia otras personas. Gracias, hermano Ernesto. Y si puede leer, por favor, más adelantico el versículo 17 y 18 de Mateo 6. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demundan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no mostréis a los de hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que va en el secreto te recompensará en público. Es la misma versión, solamente que nos hace una advertencia sobre el ayuno, cómo debe ser espiritualmente para cada persona, poniéndole fe, esperanza, que solamente sepa el Señor y tú. Gracias, hermano Ernesto. Así es.
Hermano Olivardo, adelante. Bueno, nuestra oración debe ser con sabiduría y conforme a la voluntad de Dios, los deseos que pidamos. Tengo una anécdota muy bonita, por decirlo así. Yo tenía bastante problemas en la ruta donde estoy trabajando y tenía bastantes enemigos, entre comillas. Y los puse a todos en oración. Y mi oración siempre fue porque Dios llenara su corazón de amor a todos mis enemigos, que les diera el privilegio de conocerlo. Y hoy en día, todas esas personas que me hacían mal la cara y que de pronto hablaban mal de mí, he tenido el privilegio de poder departir hasta un desayuno con ellos y he visto la mano de Dios sobre mi trabajo y sobre todos mis compañeros. Entonces, hay que orar sabiamente, no pidiendo venganza ni pidiendo castigo, sino pidiendo que Dios nos llene a todos de su infinito amor y su infinita sabiduría. Gracias, hermano Olivardo, y qué bonito que pueda compartirnos esta experiencia y de hacer una oración con el propósito adecuado. Bien, lo que aquí queremos enseñar es que tanto la oración y el ayuno, si se hacen para que los hombres lo vean, están equivocados. Cuando es para llamar la atención, cuando se hace de corazón, cuando en este caso la oración incluso lo que busca es incluso orar por nuestros enemigos, pues qué bendición, Dios ve eso con agrado. Tenemos la Karen mano desea levantada. participar. Gracias. Sí, mi hermanito, para completar lo que dijo el hermano Libardo, en Primera de Juan 5:14 está, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gracias a nuestra hermana Karen. Entonces, con todas estas participaciones entendemos que tenemos que hacer las cosas bien, correctamente y con propósitos adecuados. No basta hacer el mandamiento bien, no basta hacer el mandamiento por sí mismo, por sí solo, ya con eso no causa el efecto ni da la recompensa que se requiere, sino que hay que rehacerlo como debe ser, con amor, de corazón y obviamente siempre poniendo todo en manos de Dios, poniendo nuestra fe en Él y que sea Él quien dé las respuestas a todas nuestras oraciones y a todo lo que hacemos. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto y es lo mismo. Es un ejemplo, otra obra de justicia acerca de la enseñanza. Entonces, vamos a mirar el pasaje de 2 Timoteo 2:2. Si quieren, lo pueden revisar, lo pueden buscar en sus Biblias. Es que Dios quiere que sus seguidores enseñen a otros. Nosotros como seguidores de Dios debemos enseñar a otros, pero podemos caer nuevamente en el mismo problema, en el mismo defecto que hemos tenido en la noche de hoy, que hemos estado estudiando la noche de hoy, que es lo podemos hacerlo con el propósito que no agrada a Dios. Debemos hacerlo con el propósito correcto. ¿Quién desea leer ese pasaje de la Biblia? Está en 2 Disculpe, Armando Timoteo. estaba levantando la mano para participar. Armando puede participar. Adelante. Y Lobatón también está levantando la mano. Armando Humberto Rodríguez está levantando la mano. Posiblemente es nuestra hermana Patricia, pero no ha podido conectarse. Pero tenemos a Aló, Lobito. hermanito, soy yo, Sandra Patricia. Es que estoy con el celular de mi esposo porque el mío está medio dañadito. Bueno, yo quería aportar algo, pues, acerca del ayuno, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Perfecto. Bueno, pues yo quería aportar un poquito acerca del ayuno, de lo que yo más o menos he aprendido. Es, por ejemplo, el propósito del ayuno. Sí, que pues el ayuno tiene varios propósitos. Por ejemplo, uno, buscar la guía de Dios es uno de los propósitos, ¿sí? Y el ayuno puede ser una forma de buscar si la guía y la dirección de Dios en momentos de toma de decisiones importantes.
Y para eso hay una cita en Esther 4:16 que la pueden leer después. Segundo, purificar el corazón. El ayuno puede ser también una forma de purificar el corazón y la mente y de buscar la santidad. También está esa cita en Isaías 58:6. Y tercero, mostrar arrepentimiento. Pues el ayuno, pues lo que yo aprendí fue que el ayuno puede ser una forma de mostrar arrepentimiento y remordimiento por los pecados cometidos, como lo dice ahí en Jonás 3:5. Y también quería pues aportar sobre los beneficios del ayuno, pues que el ayuno puede tener varios beneficios, hermanos. Por ejemplo, mayor unidad con Dios, ¿sí? Y el ayuno puede ayudar a profundizar la relación con Dios y a buscar su presencia. Y segundo, la purificación del cuerpo y la mente. Y el ayuno puede ayudar a purificar el cuerpo y la mente y a buscar la santidad, mayor claridad y dirección. También el ayuno puede ayudar a buscar la guía, la dirección de Dios en momentos de toma de decisiones importantes. Y entonces hay ciertas precauciones, perdón, es que estoy trabada hoy. Hay ciertas precauciones al ayunar, hermanitos. Es importante tener en cuenta que algunas estoy toda trabada, algunas precauciones al ayunar, por ejemplo, cualquier persona no puede ayunar, una persona que está enfermita tiene que consultar con su médico, ayunar de manera responsable, es importante ayunar de manera responsable, ¿por qué? Porque no podemos excedernos en una duración o intensidad del ayuno. Además, el ayuno también, pues, debe de ser secreto, no como dice en la cita, no demudando el rostro, mostrándole a los demás que estamos ayunando. Debe de ser algo tan íntimo con Dios y no significa que uno, por ejemplo, no pueda una mañana o un día decir hoy no voy a comer nada en todo el día, pero no estar contando, ay, no puedo comer porque estoy ayunando. No, eso también es en secreto. Eso quería aportar, hermanitos. Gracias, hermana Patricia. Y bueno, tocó varios temas importantes nuestra hermana Patricia. Bien, como el arrepentimiento, como el entendimiento, como los propósitos del ayuno, como la forma que se debe hacer. Y todo esto lo estamos viendo también para compararlo con el bautismo. Bien, y hemos visto que estamos viendo un estudio acerca del bautismo, pero qué bonito que podemos aprender también del ayuno. Nuestra hermana Patricia nos dio un curso rápido, una enseñanza rápida acerca del ayuno con los aspectos más importantes y es bueno tenerlo en cuenta. En el bautismo también vamos a tocar varios temas de los que nos acaba de nombrar nuestra hermana Patricia. Creo que nuestro hermano Olivardo tiene la mano levantada. Sí, señor. Mire, aquí encontré un escrito que dice, ¿qué representa espiritualmente el ayuno? Es apartarse con Dios para tener intimidad en un tiempo de oración. El cuerpo se debilita, pero espiritualmente se fortalece en Él. También consiste en humillarse en secreto ante nuestro Señor. Nos ayuda a crecer espiritualmente, ya que en esencia es buscar del Espíritu Santo y llenar nuestras vidas de ese Santo Espíritu. Gracias, hermano Olivardo. Y también tocó temas bien interesantes, bien importantes, como es nuestra intimidad con Dios. Todos los actos que nosotros hacemos, tenemos que tener una conciencia de que son una relación de nosotros con nuestro Dios. Bien, y de eso se tratan las obras de justicia, ¿sí? Y de eso es lo que estamos viendo de las cosas que realmente agradan a Dios, que las cosas se hagan con los propósitos correctos, porque si no, no van a funcionar y no van a llegar a ser aceptados por Dios. Y otro ejemplo que tenemos para continuar con el estudio es acerca de la enseñanza. Pasa lo mismo que pasa con el ayuno, pasa lo mismo que pasa con la oración, pasa lo mismo que hablamos acerca de ayudar a los demás, de tener actos de benevolencia, y es cuando vamos a enseñar a otras personas lo que hemos enseñado, lo que hemos aprendido, pues tenemos que también hacer la enseñanza correcta, ¿bien? Porque si nosotros queremos enseñar a otro y también tenemos unos propósitos diferentes, hay veces hay gente que enseña para ganar dinero, ¿sí? Pasa mucho con los pastores que buscan la fe de las personas para hacer
negocio, ¿sí? Entonces creemos que estamos haciendo bien las cosas delante de Dios, pero posiblemente no es así. Entonces, la acción de predicar el evangelio puede ser una acción correcta, pero ¿con qué propósito me acerco yo a otra persona a que quiero enseñar? Si de pronto estoy pensando en algo desagradable, en algo malo, voy con otro objetivo detrás de mi enseñanza, mi predicación, pues eso es también desagradable a los ojos de Dios y es otro ejemplo de que podemos estar cumpliendo el mandamiento, pero el mandamiento lo estamos cumpliendo con un propósito equivocado. Entonces tenemos resumen de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2. Y las cosas que has oído de mí, que has oído en la presencia de muchos testigos, te encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos ahí un dibujito de una llavecita y como una especie de plomero, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes dones, diferentes cualidades, capacidades, ¿sí? Que una persona tiene el don de enseñar, tiene que también puede tener el don de ayudar a otros, de enseñar a otros, para que esos otros hombres que enseñan también tengan la capacidad de enseñar a otros. Y un plomero es idóneo en lo que sabe hacer, en arreglar sus llaves. Lo más correcto es que esta persona, si va a enseñarle a otra persona, pueda enseñarle con el mismo propósito. Que esa persona que viene a aprender también pueda el día de mañana enseñar a otros. Bien, eh, vamos a avanzar. Tenemos las 8:38 de la noche y otro aspecto donde también podemos hacer el mandamiento correcto, pero con el propósito equivocado, es a través de los cantos, de los himnos. En esto caen muchas personas, desafortunadamente. Tenemos que entender cuándo algo es del agrado de Dios, cuándo algo es para alabar a Dios y cuándo es para agradar y alabar al oído humano. Nosotros debemos de cantar himnos y cánticos espirituales. Debemos ofrecerles esos cánticos e himnos a Dios. Es un mandamiento que Dios nos dejó también en el Nuevo Testamento, por lo menos lo que nos dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí tenemos la instrucción de lo que tenemos que hacer, cantar y cantarle himnos y cánticos espirituales a nuestro Dios Todopoderoso. Pero nosotros, eso cuando nosotros cantamos, debemos de tener muy en cuenta si lo estamos haciendo para Dios o es para el agrado de nosotros. A nosotros nos gusta a veces el ritmito, a veces la música es muy agradable, los instrumentos, y hay música que se torna muy agradable para nuestros oídos, incluso que levanta nuestro ánimo, emocionalmente nos sentimos muy bien, nos sentimos llenos y reconfortados con muchas cosas. Pero cuando nosotros estamos cantando himnos y cánticos espirituales, si lo estamos haciendo con el entendimiento y de corazón y para el Señor, posiblemente lo que sintamos sean cosas diferentes. Bien, entonces el cántico como tal es un mandamiento de Dios, pero requiere que sea acompañada de alabanza al Señor en el corazón. Entonces, es otro ejemplo donde podemos cumplir con un mandamiento, pero lo podemos estar cumpliendo con el propósito equivocado. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es muy importante que nosotros meditemos, reflexionemos y que cada cosa que hagamos, nosotros nos preguntamos, ¿será que esto que hago es del agrado de Dios o será que esto es del agrado mío? Muchas veces cantamos himnos y hay cosas que suenan muy bonitas, pero queremos es impresionar a los demás. Queremos desagradar a nuestro público. Queremos poner una canción, una grabación o el mejor cantante de música cristiana que nos llena supuestamente a nosotros el alma, que a la vez queremos que otras personas también se unan en ese cántico, en esa alabanza, como para que sientan la misma emoción. Y ahí de pronto podemos estar equivocados. Bien, recordemos que la Biblia nos llama a hacer los cánticos fruto de labios. A través de el Nuevo Testamento, en varios pasajes, aproximadamente unos 7 o 9 pasajes, se habla de los cánticos y alabanzas a Dios. Y en todos se pronuncia la palabra cantar, ¿sí? Cantar fruto de labios, que es un ejercicio que nosotros hacemos con nuestra boca, con nuestro paladar, con nuestra lengua, con nuestros dientes, con nuestro estómago, con muchas cosas. Y eso lo hacemos nosotros para Dios. Y tiene que nacer ese cántico y ese himno tiene que salir de adentro de nosotros, de nuestro corazón. Tenemos que hacerlo con entendimiento, con conciencia. Tenemos que saber que estamos alabando y glorificando
a Dios. Nada de esto tiene que ser para la honra y la gloria del hombre, ni para la vanagloria de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado porque en esto se falla mucho, porque la música es muy bonita y la música nos puede desviar del propósito correcto. Entonces, mire lo que nos dice Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Cuando nosotros estamos agradecidos con Dios, lo vamos a hacer de la manera correcta. Bueno, El hermano vamos a hacer. Ernesto tiene levantada la mano. Gracias, hermano Oliver. Adelante, hermano Ernesto. Quería hacer una anotación, anexar algo que está en Timoteo 2:1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Los que han oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nos recuerda que es el propósito es seguir llevando la palabra a otras personas. Gracias, hermano Ernesto. Sí, ese fue el punto que estábamos tocando y ese tiene que ser un propósito muy, muy especial. Es un mandamiento, la gran comisión. Debemos llevar el evangelio a otras personas y con el propósito de llevar almas para Dios, no para decir, uy, ese Juan cómo predica o ese hermano Ernesto cómo predica, cómo lleva hermanos a la iglesia, cómo evangeliza. No siempre uno con el propósito de que, así como nosotros estamos luchando por una salvación, otras personas también puedan llegar a los pies de Jesucristo. Nosotros también, con este trabajo que nos encomendó Dios de predicar a otros, también pues ofrecerle eso a Dios como una ofrenda nuestra, como un, un, un- una, como una alabanza a Dios con nuestros actos, con nuestros comportamientos, con nuestras prédicas, con el compartir la palabra de Dios a otras personas. Bueno, vamos a continuar con el siguiente punto, otra obra que también la conocemos mucho, que es la Cena del Señor. Y cada vez que pasamos de punto, tanto la oración y el ayuno tocó unos temas muy importantes, las obras de caridad y este tema de la Cena del Señor también toca otros temas importantes con el fin de llegar a un entendimiento claro acerca del bautismo. Estos estudios, aunque no lo crean, nos llevan a abordar diferentes temas que al final nos van a hacer entender con más claridad qué es el bautismo, para qué sirve y por qué tenemos que hacerlo. Bien, y cómo debemos enseñar nosotros a otras personas a crecer y a obedecer a Dios. La cena del Señor es otro mandamiento dado por Dios. Lo vemos en 1 Corintios 11:23-26. Cada 8 días nosotros, bueno, no cada 8 días, a veces leemos otros pasajes en nuestro culto dominical, pero tanto en Corintios como en los Evangelios está donde los apóstoles recibieron el mandato de nuestro Señor Jesucristo de participar de esta cena que consiste en tomar jugo de uva, ¿sí? Y un pan sin levadura, que son los ingredientes correctos, ¿sí? Pero muchos de nosotros podemos ir a la iglesia y cumplir con este mandamiento, ¿verdad? Reunirnos cada primer día de la semana y cumplir con este mandamiento. Pero ahora, ¿entendemos lo que significa participar de la cena del Señor? Es importante que relacionemos esto y también lo relacionamos con el bautismo. Si nosotros le preguntáramos a cualquier persona dentro de la congregación o incluso en otras denominaciones, en otras iglesias, ¿por qué lo hacen? Pues de pronto una respuesta fácil, como lo dice la diapositiva, es porque, porque Dios me ordenó a través de la escritura que comiera del pan y bebiera de la copa. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Cumpliendo un mandamiento. ¿Estamos haciendo lo correcto? Aparentemente sí, estamos cumpliendo el mandamiento de participar de la cena del Señor, de participar del cuerpo de Cristo. Pero podríamos preguntarle a la persona, ¿sí? ¿Cuál es su propósito al comer y beber? La respuesta de esta persona podría ser la misma. Dios me ordenó que comiera y bebiera. Y yo como veo que todos los hacen y que las personas que se bautizan y van a la iglesia también comen, participan del pan y participan de la copa, entonces yo también lo hago por esa razón. Podríamos hacer otra pregunta. ¿Es que no hay propósito en el comer y el beber? Y entonces esa persona podría responder, no conozco el propósito. Todo lo que sé es que Dios me mandó que lo hiciera y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, detrás de la cena del Señor hay un montón de implicaciones, de connotaciones bien interesantes.
¿Por qué razón? Cumpliendo un mandamiento, ¿sí? Sino que también estamos participando del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, nosotros no estamos haciendo eso para probar un poquito de pan, para alimentarnos en la congregación, ni otra cosa parecida, sino tenemos que tener bien en cuenta que cuando nosotros estamos participando en la cena del Señor, así lo ordenó, hacer esto en memoria de mí. ¿En memoria de quién? En memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y que estamos reconociendo en ese momento que el cuerpo se representa en ese pan, que es un pan que es simbólico, pero que tiene una connotación espiritual, y estamos participando del cuerpo de Jesucristo, del cuerpo que murió por nosotros, así que fue entregado para darnos salvación a nosotros, para darnos el perdón de nuestros pecados. Y cuando participamos de la copa, también estamos participando de su sangre. Bien, y hay veces nosotros participamos de los actos de la iglesia y de los actos que a veces parecen religiosos y demás, pero no tenemos realmente el conocimiento o el saber, el propósito con el cual se hace cada cosa. Es importante que nosotros cuando hacemos participar de la cena del Señor cada primer día de la semana, lo hacemos para recordar la muerte del Señor Jesucristo. No estamos hablando ni siquiera de la resurrección, ¿sí? Estamos hablando de su muerte, porque nuestro Señor Jesucristo fue muerto en la cruz, la sangre que derramó, por quien lo hizo. Bien, entonces, vamos ahora a mirar a través del bautismo. En el bautismo, ¿qué estamos haciendo? Muy similar a lo que pasa con la cena del Señor. El bautismo es un acto de fe que se lleva a cabo con el fin de recibir una bendición que Dios prometió. ¿Cuál bendición prometió Dios? Bueno, cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el perdón de los pecados, recibimos el don del Espíritu Santo y estamos recibiendo una promesa de una vida eterna. Nosotros tenemos que tener bien presente esas cosas, ¿sí? Si nosotros nos bautizamos simplemente sin entender para qué se hace, por qué se hace, entonces es un acto de obediencia ciega, que es, bueno, motivada por diferentes razones, pero que no va a tener el resultado que nosotros necesitamos. El bautismo puede llenar el requisito de una acción motivada por la fe, hay que tener mucha fe para poderse bautizar, pero no, de pronto nosotros no tenemos claro que al bautizarnos vamos a recibir una bendición muy grande de Dios, que es una bendición prometida por Dios, que es una salvación, una vida eterna. Entonces, cuando nosotros participamos del bautismo, somos sumergidos, participamos de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Jesús. Cuando se obedece de corazón esa doctrina, entonces estamos haciendo como una asemejanza a lo que pasa con la cena del Señor. Cuando participamos del pan, estamos participando de su cuerpo, de la copa, de su sangre. Cuando nosotros somos sepultados como fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Y no va en el acto de quién me bautiza, de dónde me bautizo. Esas son cosas que no tienen la relación o como la importancia necesaria. Miremos que el bautismo nos dice Romanos 6:4 que somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, nos dice Romanos 6:4. Entonces, cuando somos bautizados, somos sepultados con Él en el bautismo, nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 2, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces, es un acto simbólico también, al igual que la cena del Señor, pero es un acto espiritual, donde nosotros tenemos que tener el entendimiento, la conciencia, es el sentir y confiar. Primero, como empezamos al principio del estudio, tener la fe puesta en nuestro Dios, saber con qué propósito hacemos cada cosa que hacemos. Y si nosotros realmente estamos arrepentidos de nuestros pecados, nosotros realmente tenemos una conciencia de pecado, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos realmente a llegar a las aguas del bautismo de la manera correcta, como nos dice Hechos 2:38, que dice, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para
tan lejos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, ahí de paso tenemos que hacer un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Puse acá paralelamente lo que nos dice la palabra de Dios para todo. Dice que cambie su manera de vivir y de pensar y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como un regalo. Entonces no es el hecho como tal de solamente sumergirnos bajo el agua y ya eso es suficiente, no. Realmente tenemos que tener conciencia, entendimiento, sabiduría, entender que esto que estamos haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, en cuál Dios estamos creyendo, por medio de quién nos estamos bautizando, qué estamos recibiendo a cambio, ¿bien? Y cuál es nuestro compromiso con aquel que nos promete su salvación, porque aquí a partir de esto pues empiezan otras cosas importantes para nuestra vida espiritual. Entonces, como conclusiones, vamos a darle la palabra a mi hermano Mario, que tiene la mano levantada, hermano Mario, y ya llegamos a la conclusión final para ya seguir con las peticiones de oración. Hermano Mario, adelante. Gracias, hermano. Quisiera leer aquí un poquito en Juan, Evangelio de Juan 3, lo que también a entender el bautismo, la importancia del bautismo. Con respecto a Nicodemo, cuando el Señor le dice a Nicodemo, Jesús le dice en el versículo 3 del capítulo 3 de Juan, respondiendo Jesús le dijo, es cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto, te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, el bautismo significa un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Toda persona que no ha conocido al Señor, nacida de la carne, pero está muerta con respecto a Dios. Entonces, en el bautismo, cuando somos sumergidos y salimos del agua, es un nuevo nacimiento y de paso recibe el don del Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo se recibe el Espíritu Santo porque ya ese es el nuevo nacimiento. Gracias, hermano Mario. Así es, así es. Y entramos al reino de Dios, que lo compartimos en la clase pasada también. Qué bonito que nosotros podamos entender eso y que volvemos a ser niños. Todas cosas son bien importantes y hay que tener entendimiento y conocimiento de toda esa parte. No puedo dar más participaciones porque ya no se nos acabó el tiempo y vamos a pasar a las oraciones. Por último, pues como conclusión, entender que el bautismo por sí solo no tiene el poder para salvar los pecados, ¿sí? Sino que la persona que se va a bautizar debe de poner su fe no en su propia capacidad para lograr algo. No es que yo digo, me voy a bautizar y gracias a mí voy a ser salvo, gracias a mí voy a recibir el don del Espíritu Santo y gracias a mí voy a recibir perdón de los pecados. No, es gracias a Dios, por eso ponemos nuestra fe en Él. Y no es el agua, sino es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos puede perdonar nuestros pecados. Y es importante que cuando nosotros estamos participando del bautismo tengamos todas estas cosas bien claras. Es tener la fe en aquel que nos promete esa vida eterna, esa salvación, esa fe en Dios, que Él puede cumplir lo que nos está prometiendo. Nosotros tenemos que estar claros en eso. Dios promete muchas cosas, ¿sí? Nosotros creemos que Dios puede cumplirla. Si lo dudamos, estamos perdidos, estamos en la olla. Si nosotros lo creemos que te estamos siguiendo y sirviendo a un Dios que es fiel, a un Dios que cumple sus promesas, a un Dios que cumple su palabra, pues podemos estar muy tranquilos. Bueno, entonces cualquier enseñanza que diga que el bautismo separa el bautismo del poder purificador de la sangre de Jesús, pues entonces eso está mal, ¿bien? Y si no tenemos los conocimientos, la relación que tenemos que tener con nuestro Dios en el bautismo, entonces todo esto de participar de la cena
al Señor, de orar, de ayunar, de todas estas obras de fe que hacemos, incluido las del bautismo, son ritos y hechos sin sentido, realmente rituales vacíos, sin entendimiento. Realmente eso requiere mucho de cada uno de nosotros, depende de cada uno de ustedes, depende mucho de la persona. Y eso mismo tenemos que enseñárselo a otras personas. Entonces, este fue nuestro estudio por la noche de hoy, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Nuestro hermano Ernesto va a hacer